tenemos la suerte y el gusto de tener a un protagonista, fue goleador en ese partido. Yo no me acuerdo si fue 25, 26 de mayo del 91, cuando en esa tarde fría, después de un accidentado, antes de comenzar el partido, que se cayera la tribuna, en donde la gente de Chicago junto con la gente de Gimnasia y Esgrima de Concesión del Uruguay le propinó unos buenos puteadas, vamos a decirlo así, al gobernador en ese entonces, y un jugador que la verdad salió de la cantera de Chicago. Además su hermano jugó en Chicago, como decíamos anteriormente, Marcelo, y su cuñado jugó en Chicago hasta hace poco, que es Daniel Monjor. ¿Cómo estás, César Couseiro? Hola, Claudio, querido, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Saludos para ustedes y para la gente de Chicago. Recuerdo mucho aquella tarde fría, que nos volvimos de allá con la suerte de haber traído el ascenso, después que a los 37, 38 minutos del segundo tiempo nos meten un gol de tiro libre y ya pensábamos que se nos venía todo al suelo, y de repente aparece el Superman Couseiro con un cabezazo y empata el partido. Sí, bueno, recuerdo que Chicago hacía unos 5 o 6 años que estaba sin poder ascender, armando equipos realmente muy buenos, como ese equipo que estuvo Víctor Rogelio Ramos, Lepera, el Bomba Cáceres, me acuerdo, había armado muchos equipos como para ascender y nunca se le daba. Y bueno, llegamos nosotros de la mano de Hugo Ser, con varios chicos, con poco presupuesto, con 2 campesinos que trajo Hugo, Mario y Cubanito. Y con ese presupuesto bajo que teníamos, lo pudimos lograr, ¿no? No fue fácil, como vos decías, en el final, faltando, no sé, 3-4 minutos, un tiro libre, pegan la barrera en uno nuestro, lo descoloca Cochela y parecía que se venía todo abajo otra vez, ¿no? Otra vez el esfuerzo, tanto esfuerzo que habíamos hecho, parecía que se venía todo abajo, pero bueno. Es más, hasta la gente, creo que alguna gente se empezó ahí como diciendo otra vez no. Y bueno, nosotros habíamos sufrido mucho. También te voy a recordar que tuvo un equipo que en la primera rueda jugaba Escota, varios jugadores que ya habían jugado en primera división y también no pudimos ascender, cuando aparece Dundo, Terraciano y otros chicos. Creo que también estaba Pocholo, que después jugó con ustedes, un equipo, el de ustedes, que se hizo con sacrificio. Contale un poquito a la gente. Creo que se iban a practicar el 12 de octubre, ¿no? Mirá, no, al 12 de octubre no, pero íbamos por cualquier lado, íbamos, no sé, a Parque Sur, o no teníamos lugar de entrenamiento, o íbamos o con un micro, qué sé yo, a Seiza, o al Rosedal, a Palermo. No teníamos un lugar específico, viste, en esa época. Ahora sí, ahora se tienen todas las comodidades. En esa época no. Inclusive la cancha no estaba en tan buenas condiciones como ahora, eran totalmente distintos. Pero por suerte pudimos lograr un grupo humano, la verdad que muy bueno. Nos llevábamos bien todos, éramos muy unidos. Y bueno, a veces influye, a veces no, ¿no? Porque muchas veces han salido campeones planteles que por ahí están peleados entre todos, pero bueno, acá se dio el caso de que estábamos todos unidos y bueno, hicimos un gran campeonato. Se nos escapó con Central Córdoba Rosario, que tenía un gran equipo, que tuvimos nosotros mucho tiempo punteros, después nos pasa y salen ellos campeones. Bueno, por suerte en la liguilla ahí en Entre Ríos pudimos darle la alegría a la gente. ¿Qué tal? Buenas noches, César. Bueno, quien habla en el aire de la 1290 es César Couseiro, autor del gol en Entre Ríos en aquel, recordado hace 34 años, se cumplen 34 años del ascenso de Chicago al Nacional B en ese momento. Recordá también, poner en contexto a la gente que todavía no se acuerda mucho de esa tarde accidentada, también porque se dio un momento que se había caído una tribuna, partido con barro.
¿Cómo vivieron ustedes ese momento de ese break que se dio en el partido? Sí, claro, se había caído la tribuna. Creo que estaba la gente de Gimnasia Entre Ríos en esa tribuna, ¿no? Por suerte que no estaba la nuestra. Sí, accidentado. Después accidentado también el partido, porque como te digo, no merecíamos perder ese partido más por un tiro libre que se desvía en la barrera. Pero bueno, por suerte, sí, un día frío, nublado, medio que lloviznaba. Se daba todo como para sufrir, parecía, ¿viste? Pero no. Bueno, ahí aparecí, por suerte, me cayó ese centro, bueno, lo fui a buscar, ¿no? Pero me cae en la cabeza, pude meterle el parietal izquierdo y ponerlo al lado del palo del arquero, faltando 2 o 3 minutos, y la verdad que hay un video que está el gol y yo lo grité, me fui gritando, me fui a la tribuna de Chicago que quedaba del otro lado, gritándolo como loco, porque la verdad que lo merecíamos, ¿no? Merecíamos el empate y merecíamos, bueno, y después de que se den en los penales, ¿no? Que ahí lo hice un poquito figura del Turquito Academy. ¿Cómo estás, César? Buenas noches, te saluda Sebastián Vizcardi. ¿Cómo estás, Sebastián? Bien. César, recién vos hablabas un poco más o menos Martín te preguntaba, para quien no había vivido esa época, estar accidentada por esas cuestiones que a veces tenía en ese momento la categoría, ¿no? Y los estadios en ese momento. Mirando un poco más ya desde hoy en día, quizás mirando para atrás y pensando en ese campeonato, ¿qué es más difícil hoy? ¿Es hoy en día más difícil la categoría, la Primera Nacional de hoy, o era más difícil en ese momento? Pensando también que hoy quizás se federalizó mucho más la categoría. Y después preguntarte por 2 jugadores. ¿Qué importancia tuvieron en ese plantel, como vos nombrabas, Juanito Fernández y Gonzalito? Mira, el Nacional B de hoy en día está muy parejo. Yo creo que cualquiera le puede ganar a cualquiera, salvo alguna excepción, no sé, como el año pasado Belgrano de Córdoba o algún equipo, pero la verdad que es muy parejo. La calidad de los jugadores es bastante similar, no se saca mucha ventaja, y en esa época, en la época nuestra sí, era mucho más difícil. Bueno, y el torneo ese que fue de la B, también había canchas que eran muy difíciles, como por ejemplo, nosotros el partido anterior a la final fuimos a jugar tuvimos la semifinal contra Gimnasia de Jujuy, que fue, pero creo que más duro que Gimnasia Entre Ríos, y anteriormente habíamos ido a Misión, un equipo que tenía una cancha que era un plano inclinado, decía que estaba inclinada, ¿viste? una cosa sí, increíble. Pero tenía un nombre raro, no, Galaxia, no me acuerdo cómo se llamaba, algo Deportivo así. Galaxia, Deportivo Galaxia. Y anteriormente al sur, bien al sur. Sí, al sur, sí, en el sur, bueno, pero en el sur fueron otros planteles que anteriores a este torneo, ¿no? Y te decía, contra Gimnasia de Jujuy yo no me acuerdo un partido que me hayan atacado tanto allá en Jujuy. Fue increíble, ¿no? Pero nos metieron una cascoteada de rancho impresionante, y por suerte pudimos lograr el empate y después definirlo de local, ¿no? Pero esos torneos así con equipos del interior eran durísimos. Yo recuerdo también, el Cubanito Fernández, yo siempre recuerdo la anécdota y la comento, del día que jugamos el último partido de la primera rueda en la cancha de Berazategui. Estaba por empezar el segundo tiempo y llegaba gente de Chicago, aquel partido en donde lo gana sobre la hora, con gol de Cubanito Fernández. En aquella cancha ganamos 2-1, creo que fue el resultado, si mal no recuerdo. Era un equipo de ustedes de hombres que uno iba confiado, y vos recién comentabas que Central Córdoba de Rosario nos gana el campeonato, pero nos gana el campeonato una fecha antes, cuando perdemos con los Andes, y nos echan a 2 jugadores. ¿Te acordás que terminamos con 9? Fue realmente un momento muy duro para ustedes. Sí, bueno, primero lo del gol del Cubanito contra Berazategui, sí, también me acuerdo
que terminamos esa primera rueda ahí en Berazategui, un gol de fuera del área impresionante, el cubano, y terminamos la primera rueda invicto. Creo que perdemos el invicto en la primera fecha de la segunda rueda con Arsenal, que fue un partido también medio luchado, medio raro, pero que ahí perdemos el invicto. Después, contra los Andes, sí, perdemos el campeonato contra los Andes, en cancha de ellos, creo que 2-1 por un gol, y sí, nos expulsan jugadores, ahí parecía como que todo se iba de las manos, ¿no? Pero bueno, sacamos el temple, los jugadores en esa época, en ese equipo teníamos, la verdad que unos huevos bárbaros, había cada jugador, el Pampa Rosané, Marito Marcelo, bueno, Jorge Mora, que era el referente, el más grande, bueno, el más viejo, también teníamos al Negro Chacoma, Pocholo, el Turco Caremi, Gonzalito Arriba, el Loro Lega, Chichincena. La verdad que teníamos un equipo de hombres, a pesar de que no éramos tan grandes, y hay muchos que, la mayoría llegó a jugar en primera división, ¿no? Así que imagínate el nivel que teníamos. Y bueno, a la postre después en el torneo, en la liguilla fuimos justo merecedores del ascenso. ¿Qué te pasa a vos ahora, 34 años después? 34, no. Sí, Sí, 34. Sí, 91, el 34 años. Sí, perdón, los viejos de 65 años ya empezamos a perder algunas neuronas. Cuando ves este presente futbolístico de Chicago, que estimo que lo seguís viendo, que te sigue apasionando el fútbol, que te siguen pasando cosas, que te dan ganas a veces de ponerte la verdinegra y entrar, ¿cómo sentís y cómo vivís este momento y este presente futbolístico del club? Bueno, mira, este año la verdad no lo estoy siguiendo mucho, porque hasta el año pasado sí, no me gustó la forma que lo trataron. Hoy hablaban de mi cuñado, que es Daniel Monlior. La verdad que se portaron muy mal con él después de ser el referente. Entonces este año la verdad que no lo estoy siguiendo, no veo los partidos. Como que me desilusionó un poco cómo se han manejado, ¿no? Obviamente siempre quiero que gane Chicago. Como decía Mario Marcelo en otro reportaje, tenemos un grupo que comentábamos cómo salen, cómo van, pero bueno, se han portado muy mal. Él había sido el referente, el capitán, y terminan dejándolo libre, está bien, por un muchacho que había tenido un solo año bueno y que hoy no está dando los mejores resultados, ¿no? La verdad que podían haberlo dejado. Dani se quería quedar, pues nunca lo consultaron si querían quedarse o no sé cuál fue el problema, si fue algún problema con algún dirigente o algún problema del técnico, pero la verdad que podían haberse portado mejor, dejarlo en el segundo arquero, ya que él le ha dado mucho, ni hablar de lo que pasó con Chacarita, de las alegrías que le dio. Así que bueno, esperemos que mejore. Este año no se armó, creo, el mismo equipo del año pasado, así que, pero bueno, todo puede pasar, ¿no? Chicago, ya te vuelvo a repetir, la Nacional B es muy parejo, y yo creo que todavía están a tiempo de levantar. César, sabiendo que tu familia, tanto Dani, vos, tu hermano, están y estuvieron ligados futbolísticamente a Chicago, a la vida del club, preguntarte si extrañás estar dentro de la órbita del club, quizás trabajando, quizás dirigiendo inferiores, potenciando chicos, o quizás, ¿por qué no teniendo una oportunidad de estar al frente del equipo en un futuro? ¿Se extraña estar adentro del club? Y la verdad que sí, yo la verdad que me gustaría, obviamente, tener alguna posibilidad en algún momento de estar dirigiendo en el club o de alguna manera trabajar en el club. Nunca se dio, no sé por qué, pero podía haber tenido alguna posibilidad. Le han dado posibilidad a mucha gente que no es del club, que viene de cualquier lado, y le han dado posibilidades, pero bueno, no hay problema. Sí, la verdad que en algún momento me gustaría tener la posibilidad.
Yo sé que es un club difícil, obviamente yo lo quiero porque nací ahí, pero bueno, en algún momento yo creo que por ahí se puede dar. ¿Te gustaría que en este momento, o sea, estamos en un proceso de que esta conducción directiva ha llamado a elecciones en los próximos meses, en agosto? Quizás hay una nueva lista, quizás hay una nueva conducción. En el caso de que haya una nueva conducción, ¿a vos te gustaría que alguien se acerque del club, te llame, te diga, che, mirá, César, hay una posibilidad de que labures? O sea, hace falta mucha gente con sentido de pertenencia que labure dentro del club. Si bien hay chicos y muchachos en inferiores que realmente lo están haciendo y de excelente manera en este momento, pero siempre acoplar algún referente histórico y algún jugador o alguna imagen de sentido de pertenencia dentro de la estructura del club es bienvenido y está buenísimo. ¿Te gustaría a vos que se acerque alguien en un futuro dentro del club y te ofrezca laburar en Chicago? Sí, la verdad que sí, la verdad que sería lindo volver a estar en el club, pero ya que tocaste el tema de divisiones inferiores, también veo que no puede haber buenos técnicos o puede haber buen trabajo, pero no se le está dando mucha oportunidad a los chicos, como era en mi época, por ejemplo. Ya te vuelvo a decir, el mismo equipo de que ascendimos, éramos la mayoría chicos, está bien, por ahí por un momento que no se estaba bien económicamente, se tuvo que acudir a ellos, pero se han salido grande cantidad de jugadores de la mano de Víctor Pardo y otros técnicos. Hoy en día no sé, no hay, vos fíjate que no se le está dando tantas opciones. Puede ser un Vergara, que por ahí es un caso excepcional, o algún otro, pero vos fíjate que la mayoría de los jugadores lo traen, te arman un equipo, al otro año te arman un equipo totalmente distinto, y la verdad que me gustaría que se le dé más bola a los chicos, ¿no? Porque siempre Chicago tuvo buenos jugadores en inferiores, y hay muchos que por ahí han merecido estar y quizás no le dieron la oportunidad y se tuvieron que ir a otros clubes, ¿no? No sé qué está pasando, si es quién lo maneja eso, si es alguna decisión de la dirigencia, si es del manager, pero la verdad que tendrían que darle un poco más de oportunidades a los pibes. César, por dejarte ya tranquilo, primero semana, antes que me olvide, mandar un saludo muy grande a tu hermano y a Daniel, y un abrazo grande a Vero, tu señora. Quería preguntarte por una cosa que yo veo no solo en Chicago, sino lo veo en otros, sobre todo en tu puesto, las distracciones a veces que hay dentro del área. Para mí es por falta de concentración, por falta de compromiso en ese momento, ¿no? Y sí, el defensor tiene que estar todo el tiempo concentrado. Muchas veces lo que tienen los defensores es que quizás se dejan llevar por la pelota y vos tenés que estar concentrado no solamente en la pelota, sino en el jugador, en ambas cosas, ¿no? Tener alerta los sentidos puestos en las dos cosas, pero sí, es verdad. Yo, ojo, que a mí me gusta mucho el 2, el que se lesionó, como es... sí, Calegari. Calegari, la verdad que el año pasado hizo un torneo bárbaro, un buen líder. No sé tanto el otro muchacho que viene ahora, Soto, que viene en Aldo Civi, creo que me parece que, por los comentarios, ¿no? Porque no lo he visto, como que no está rindiendo, pero bueno, la verdad que bueno, y tampoco está no sé si habrá algún chico que pinte de las divisiones inferiores. Por eso te digo, son dos jugadores de experiencia, pero vos a veces la experiencia tenés que ponerle un poco de juventud, así que me gustaría que se vea el trabajo de inferiores, que le den oportunidades como nos pasó a nosotros allá en esa época que te digo, ¿no? Y bueno, antes de despedirte, ¿tenés alguna posibilidad de volver a dirigir o a ser ayudante de campo? Me acuerdo aquella noche del 4-3 en la cancha de Tristán Suárez, que te saludé y te vi tan triste, y bueno, me gustaría que vuelvas a dirigir, si no es en Chicago, en algún club. Sí, ahí lo teníamos medio liquidado el partido, 3-1, y en 10 minutos se dio vuelta la torta. Bueno, ahí estaba Grelac de técnico. Si perdía, creo que lo echaban a Grelac, y en 10 minutos se dio vuelta la tortilla
lo terminaron echando a nosotros. Bueno, son cosas del fútbol. La verdad que bueno. Sí, obviamente en este momento no tengo nada como firme, pero si llega a salir alguna opción, que siempre en algún momento puede llegar a salir, no dudaría en aceptarlo. Bueno, César, gracias por el tiempo. Como te vuelvo a repetir, un abrazo a Dani, un abrazo a Marcelo, un saludo muy grande a tu señora y gracias por la nota. Dale, gracias. Ahí le voy a dar los saludos. Abrazo para todos y para la gente de Chicago. Gracias. Ha sido César Couseiro en Chicago es así.